Les saludo, buscadores de lo desconocido, y les doy la bienvenida a su espacio. La creencia en seres oscuros capaces de causar daño a los vivos es algo que nos ha acompañado a lo largo de los siglos. Desde los más primitivos cultos que veían todo lo malo como obra de seres opuestos a sus dioses, hasta las religiones actuales, que entre sus rituales se cuenta con el exorcismo para ahuyentar a los demonios que tratan de corromper en cuerpo y alma a los creyentes. George Luckins fue un hombre que vivió en la villa de Yatton, a las afueras de Bristol. Siendo sastre de profesión, realizaba varias labores para ganarse el sustento, y era descrito como una persona de buen carácter que nunca faltaba a la iglesia. Según relatan las crónicas de la época, en 1769, Luckins comenzó a sufrir unos ataques de naturaleza alarmante. Pero todo empeoró tras haber sentido una bofetada divina que lo hizo caer al suelo mientras actuaba en una pastorela navideña. Este evento ocasionó que el hombre fuese poseído por demonios. Los testigos dijeron que la noche en que fue poseído, Luckins había estado tomando tanto que un par de hombres tuvieron que acompañarlo a su casa. A partir de entonces, Luckins comenzó a experimentar convulsiones. También hacía extraños ruidos de animales, discutía consigo mismo y actuaba violentamente. Ante estos hechos, la parroquia local envió a Luckins a un hospital, donde fue atendido por casi 20 semanas, tras lo cual fue dado de alta por considerarlo incurable. El diagnóstico fue un grave desorden hipocondríaco, pero ni siquiera las altas dosis de medicamento pudieron ayudarlo. Se cuenta que Luckins también estuvo consultando con charlatanes y practicantes de magia para tratar de encontrar una solución a su problema. Incluso atacó a una anciana para sacarle la sangre. Después de eso, Luckins pasó más de una década sin presentar problemas, por lo menos hasta que en 1787 volvieron los ataques, y él aseguraba que estaba poseído por el diablo, dejando a los testigos aterrorizados por los inhumanos sonidos que emanaban de su boca. Sarah Barber, que era miembro de la iglesia del templo, se enteró del caso y solicitó la intervención del reverendo Joseph Esterbrook, quien, tras varias reuniones con Luckins, confirmó el caso como una posesión demoníaca. En un principio, la solicitud para un exorcismo hecha por el reverendo fue rechazada, pero eventualmente logró reunir a 7 sacerdotes dispuestos a ayudar. Durante el rito, los sacerdotes cantaban himnos que al escucharlos, ocasionaban que la cara de Luckins se distorsionara. En ocasiones aseguraba estar bajo el control de alguna entidad. Hablaba en un tono profundo y grave, e incluso su voz se transformaba en la de una mujer mientras gritaba blasfemias. Conforme avanzaba el ritual, Luckins aseguraba ser el diablo y juraba venganza contra los presentes, a la vez que ordenaba a sus ejércitos manifestarse. Tras varios intentos, un sacerdote le ordenó una vez más al maligno que abandonara el cuerpo de su víctima, a lo que el demonio respondió: ¿debería abandonar mi poder? Nuestro amo nos ha engañado. ¿A dónde deberíamos ir? Al infierno, y no vuelvan a atormentar a este hombre, contestó el sacerdote. Tras 2 horas, Luckins fue capaz de alabar a Jesús con su propia voz, y a partir de entonces no volvió a presentar estos ataques. Este caso está lleno de debate, dado que una parte de la comunidad médica de la época acusaban de ingenuos a los sacerdotes al dejarse engañar por un farsante que solo actuaba por conveniencia,
pues sus ataques empeoraron solo después de que la iglesia reuniera el dinero para ayudarlo. Y los testigos de su primer ataque confirman que solo fue el resultado de una borrachera. En 1842, en una aldea de Alemania, el pastor Johann Christoph Blumhardt se presentó por solicitud de sus parroquianos en el hogar de la familia Ditus. Ellos eran 4 hermanos que crecieron huérfanos y vivían en extrema pobreza en una casa vieja a punto de derrumbarse. Pero el motivo de la visita eran los extraños e inexplicables fenómenos que tenían preocupados a los vecinos, quienes decían escuchar fuertes ruidos que les impedían conciliar el sueño. También podían ver luces extrañas en la casa, y el comportamiento de Gottliebin, una de las hermanas Ditus, era bastante anormal. El pastor trató de ayudarla, pero ella se resistía. Y ante la insistencia de los vecinos, el pastor hizo que los hermanos Ditus pasaran la noche en casa de un familiar, para que miembros de la congregación pudieran revisar la casa. Y lo que encontraron confirmó sus temores. Gottliebin tenía objetos extraños relacionados con las artes oscuras. El pastor consultó el caso con personas que investigaban reportes de poltergeist, comunicación con los muertos y otros fenómenos paranormales. Pero debido a la falta de información sobre este tipo de fenómenos, les fue imposible dar una respuesta, por lo que el pastor Blumhardt decidió dejar la salvación de esta pobre alma atormentada en manos de Cristo a través de la oración. Conforme pasaba el tiempo, la condición de Gottliebin no hacía más que empeorar. Ella se desmayaba, tenía temblores, padecía de ataques y echaba espuma por la boca. El pastor, convencido de que esto era obra del diablo, le pidió a Gottliebin, durante uno de sus ataques, que le pidiera ayuda a Jesús. Y de algún modo, ella pudo recuperar la conciencia, y se unió a la oración del clérigo, quien tenía por estrategia no enfrentar al maligno, sino buscar el modo de hacer que la posesa recuperara la conciencia. A pesar de sus intentos, los ataques de la mujer continuaron, y se volvieron cada vez más severos. Ella se golpeaba a sí misma, se arrancaba el pelo, perdió tanto peso que su vida estuvo en riesgo e incluso trató de ahorcarse. Ella presentaba heridas sangrantes en el pecho causadas por los espíritus y vomitaba extraños objetos como vidrio y clavos. Por si esto fuera poco, el pastor se enfrentaba a otro problema, y era que el ánimo de su feligresía estaba decayendo a pesar de su apasionada prédica. Tras más de año y medio de lucha contra el maligno, ocurrió que Catalina y Hans-Jörg, hermanos de Gottliebin, empezaron a presentar los mismos síntomas de posesión demoníaca. El pastor Blumhardt se sentó junto a ellos para orar. Horas más tarde, siendo ya de madrugada, Catalina, que se encontraba en un estado alarmante, gritó en una extraña voz: «Jesús es victorioso», con lo cual desapareció cualquier manifestación de la oscura presencia que por casi 2 años había atormentado a los miembros de la familia Ditus. Eventualmente la noticia se extendió, causando que su feligresía recuperara la fe, un milagro por el que tanto había orado el pastor. Este caso llegó a oídos de tantas personas que viajeros de otros pueblos hacían fila para escuchar los sermones del pastor Blumhardt y buscar la absolución de sus pecados para hallar la paz en su interior. Tantas eran las solicitudes de quienes buscaban la sanación espiritual que el pastor, junto a su esposa y los hermanos Ditus, abrieron un resort donde recibir y atender a viajeros y turistas que requerían de tiempo para sanar.
Maricica Irina Cornishi fue una mujer con una infancia bastante difícil, pues a los 8 años de edad fue enviada a un orfanato junto con su hermano menor tras la muerte de su madre en un accidente y el posterior suicidio de su padre. A los 19 años consiguió un empleo como niñera en Alemania y tiempo después volvió a Rumanía para trabajar con una familia de Banat. Según se cuenta, una amiga del orfanato se convirtió en monja y convenció a Irina de seguir el mismo camino. Fue así que la recién ordenada monja fue enviada al monasterio de Tanacu, ubicado en una de las regiones más pobres de Rumanía. Después de unas pocas semanas en este lugar, la salud mental de Irina decayó. Presentaba síntomas de depresión, se reía durante los servicios religiosos y escuchaba cómo el diablo en persona le decía que era una pecadora. La autoridad eclesiástica la envió al hospital psiquiátrico local, donde los médicos le diagnosticaron esquizofrenia. Tras 2 semanas de tratamiento, Irina fue dada de alta y puesta bajo cuidado del monasterio. Pero, tras 10 días de aparente mejora, ella tuvo una recaída. Cabe destacar que los amigos de Irina aseguran que ella nunca presentó indicios de enfermedad mental, y el hermano menor dijo haber presenciado el momento en que Satanás entró en su cuerpo. El padre Coroyeno, la persona a cargo del monasterio, estaba convencido de que esto no era una enfermedad mental y tomó la decisión de realizar un exorcismo, porque el diablo no se puede expulsar con medicamentos, según sus palabras. Para evitar que se hiciera daño o lastimara a otros, las monjas ataron a Irina de pies y manos y la encerraron en su habitación. Unos días después, Irina fue encadenada a una cruz de madera y la llevaron hasta la iglesia para ungirla con aceite bendito. Le pusieron una toalla en la boca para evitar que siguiera blasfemando. Oraron para ahuyentar al diablo y le empaparon los labios con agua bendita. Durante los 6 días que duró este tormento, Irina no recibió alimentos y fue solo hasta que terminó el exorcismo y ella quedó curada que le dieron pan y té. Pero se desmayó después de comer y no reaccionaba, por lo que se vieron en la necesidad de llamar a una ambulancia. Durante el trayecto, Irina recibió 6 dosis de adrenalina. Sin embargo, ella ya había muerto antes de llegar al hospital. Tras las investigaciones, se determinó que la joven había muerto de deshidratación, fatiga y falta de oxígeno. Pero también se planteó la hipótesis de que la verdadera causa de muerte podría haber sido una sobredosis de adrenalina administrada por los paramédicos mientras la transportaban al hospital. Finalmente, en 2007, el padre Coroyeno y las 4 monjas que lo ayudaron fueron sentenciadas a prisión por los delitos de asesinato y privación de la libertad, él a 14 años y ellas entre 5 y 8 años. El crimen se convirtió en un escándalo para la Iglesia Ortodoxa Rumana, por lo que excomulgaron al sacerdote y cerraron el monasterio. En 2015 se grabó para la televisión el exorcismo de una mujer de 25 años. En las imágenes se puede ver cómo la mujer, de nombre Laura, se retuerce a tal punto que su cabeza golpea el suelo, por lo que es necesario poner algo de protección y sujetarla para evitar que se siga haciendo daño. La grabación continúa mostrando cómo Laura gruñe y grita blasfemias mientras el sacerdote realiza el ritual, que por fortuna termina con la expulsión del demonio del cuerpo de la víctima. Pero algo que me llama la atención de este caso es cómo no se manifiestan fenómenos inexplicables como los descritos en antiguos relatos, como podría ser la levitación. Algo que debemos tener siempre en cuenta es que para catalogar algo como sobrenatural, debe de estar completamente descartada una explicación racional. Porque en ocasiones, cuando las personas tienen problemas de salud,
pueden llegar a ver y escuchar cosas que no son reales. Y el fenómeno de la posesión demoníaca se puede explicar en base a los síntomas que experimenta el paciente. Desde el punto de vista de la psiquiatría, el fenómeno de la posesión demoníaca tiene una explicación, que puede llegar a variar dependiendo de la fuente consultada, pero la mayoría señala al trastorno disociativo de la personalidad como la causa más probable. Este padecimiento, también conocido como trastorno de personalidad múltiple, surge como un mecanismo de protección ante un fuerte trauma en la niñez, y se asocia con otras enfermedades psiquiátricas como depresión, amnesia disociativa, desorden de ansiedad, psicosis, trastorno de estrés postraumático, trastorno bipolar y abuso de sustancias. Los pacientes presentan delirios, alucinaciones, pueden llegar a sentir como si no controlaran su cuerpo e incluso dicen vivir experiencias extracorporales, además de que las diferentes personalidades tienen efectos sobre el cuerpo del individuo. Por ejemplo, hay un caso en el que una de las identidades de un paciente padecía diabetes, y cuando esa identidad estaba en control, el paciente presentaba altos niveles de glucosa. También está el caso de un niño que padecía alergia al jugo de naranja, mientras que su otra personalidad toleraba la bebida. En base a lo anterior es que se cree que los síntomas características de la posesión son un medio para afrontar un trauma, y los poseídos dicen estar bajo control del diablo debido a la sugestión por sus creencias religiosas. No son pocos los casos en los que personas escépticas o profesionales de la salud mental se han embarcado en el estudio o de menos se han tomado el tiempo de participar en un ritual de exorcismo y se han visto tan sorprendidos que no han podido hallar una explicación al fenómeno. Pero también hay quien critica a los terapeutas que le dan la razón a su paciente, pues lo peor que se puede hacer es confirmar sus delirios al decirle que está poseído por un demonio, porque el objetivo de la terapia es reorientarlos a la realidad. Por su parte, los creyentes del fenómeno preguntan cómo puede un psiquiatra explicar los extraños objetos expulsados del cuerpo del poseído, como en los casos en que el paciente ha vomitado clavos, ranas, o un caso en el que una mujer expulsó una bola de gusanos desde la vagina. Asimismo, hay personas que durante la posesión manifiestan capacidades que van en contra de las más básicas leyes de la naturaleza. Personas que demuestran una fuerza sobrehumana, dominio sobre lenguas muertas, e incluso pueden levitar o caminar por las paredes y el techo. Y por muy impactantes que suenen estos fenómenos, algunos los descartan como simples anécdotas o hasta trucos de quienes tratan de engañar a creyentes e investigadores por igual. Pues el supuesto poseído podría ser un charlatán que tiene preparado todo un acto al más puro estilo del ilusionismo, mezclado con los trucos que usan los médiums para hacerle creer a sus víctimas que pueden comunicarse con los muertos. Pero antes de considerar que una persona está siendo poseída por el diablo y su legión, debemos tratar de entender el origen de estas entidades, y si acaso son reales, o son solo una interpretación basada en las conveniencias de una religión. Primero tenemos el ejemplo de Belcebú, que es una demonización del dios Baal, hecha por el cristianismo, del mismo modo que hizo con muchos otros dioses de la antigüedad. Otro ejemplo es el dios Pan, que fue adoptado como el arquetipo del diablo tras añadirle elementos característicos de animales considerados como peligrosos. Fue así que nació el oscuro ser con patas de cabra, alas de murciélago y cuernos de cabra, a quien se acusa de ser el responsable de toda la maldad del mundo. Esta interpretación del diablo tenía por objetivo causar temor entre los pecadores. Tomando en consideración esto, parece improbable que una legión de seres mitológicos sacados de contexto puedan lastimar a los seres humanos, sobre todo cuando se dice que el mayor logro del diablo es hacernos creer que no existe.
Y es que un espectáculo tan llamativo como la posesión demoníaca parecería ayudar más a la iglesia que al propio diablo, pues reforzaría el temor al príncipe del infierno y pondría en el buen camino a los pecadores, tan solo por el miedo de caer en las garras del maligno. Visto desde este punto de vista, parecería que la existencia del diablo es una narrativa que cambia en base a las necesidades de la persona que cuenta la historia. Y un ejemplo podría ser el caso del pastor Blumhardt, quien vio aumentar su feligresía y seguramente también sus ingresos tras el éxito del exorcismo que realizó. Y cualquier persona que se crea víctima de entidades oscuras buscará la ayuda de este tipo de personajes sin importar el tipo de religión que profese. Y si bien es cierto que no hay evidencias que demuestren que la posesión es un fenómeno paranormal, tampoco existen evidencias sólidas de que los demonios sean responsables de tal tormento, porque los relatos de personas que levitan, tienen una fuerza extrema o vomitan objetos extraños, son en su mayoría anécdotas que podrían haber sido exageradas, o tal vez alguna enfermedad mental mal diagnosticada. Por lo tanto, este tipo de historias no deberían ser consideradas como evidencia de la existencia del diablo. Pero esa es solo mi opinión. ¿Tú qué piensas?